Bien, les decía que vamos a iniciar la sesión de hoy en la cual quiero compartir pantalla con ustedes para mostrar lo que necesitan, digamos, estudiar. Y en la plataforma de Canvas, híjole, déjenme tomar algo más, algo adicional. Aquí estamos. Ahora sí. Les decía que en la plataforma de Canvas, en la semana correspondiente a la semana anterior, que es la semana 7, y a la semana actual, que es la semana 8, hay algunos contenidos que se han compartido para que ustedes los puedan estudiar. Estos contenidos los pueden encontrar aquí en esta parte donde dice descargar contenidos. Repito, se hace necesario que ustedes puedan estudiar la presentación de la semana anterior, que como ustedes han de recordar, tuvimos el examen parcial y por eso no le dimos mucha relevancia a este asunto. Pero ahora sí, ya tienen ustedes que estudiar estas dos presentaciones como antecedente doctrinario y teórico necesario para poder comprender lo que es el proceso especial posesorio, ya que en este segundo cómputo o segundo bloque de aprendizaje, nuestros objetivos, nuestras competencias se van a centrar en dos procesos especiales, el posesorio y el de inquilinato. Y por supuesto que nos vamos a fundamentar en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero también en el Código Civil. Vamos a ver si tengo... ah, no, ese es el Código de Comercio. Vamos a ver si puedo encontrar el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí está el Código Civil. Perfecto. Pero también necesito el Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, bueno, decirles que, por supuesto, ustedes tienen que estudiar las disposiciones legales que regulan el proceso especial posesorio, pero por supuesto también las disposiciones sustantivas, ya que vamos a ver, a partir del artículo 471 en el Código Procesal Civil y Mercantil, se comienza a regular los procesos posesorios. Este título, este nombre que se le da al título segundo, habla de los procesos posesorios en plural, como si los procesos posesorios fueran varios. La primera aclaración entonces que vamos a hacer y tomar nota de ello es que el proceso posesorio en realidad solamente es uno. O sea, la regulación, la tramitación, la forma de proceder es una solamente. Lo que es plural, lo que son varias o más de una, son las acciones posesorias. Las acciones posesorias que se ventilan a través del proceso posesorio. Y por eso es que se le ha denominado equivocadamente los procesos posesorios como si fueran varios, cuando en realidad solamente es uno.
Entonces, el artículo 471 nos remite al Código Civil, cuando dice las disposiciones de este título serán aplicables a las pretensiones posesorias reguladas en los títulos 12º y 13º del libro segundo del Código Civil. De tal manera que estos contenidos en el Código Civil son los que nos dan la base sustantiva, digámoslo así, la base material para el procedimiento que se debe ventilar de conformidad con los artículos 472 y siguientes. Entonces, mal haríamos en iniciar o en limitarnos al estudio del procedimiento si no manejamos el aspecto sustantivo de este asunto, lo cual también resulta exactamente igual de aplicable que en el caso del proceso de inquilinato, solo que el proceso de inquilinato no nos remite al Código Civil, sino que nos remite a una ley especial llamada la Ley de Inquilinato. Entonces, es parecida la situación. El proceso posesorio lo vamos a entender siempre y cuando estudiemos previamente las disposiciones sustantivas en el Código Civil. Y el proceso de inquilinato, por su parte, lo vamos a entender igual siempre y cuando comprendamos los antecedentes sustantivos o materiales que se encuentran en la ley de inquilinato. Bueno, dicho eso, quisiera que nos concentráramos en estas dos presentaciones porque vamos a hacer hoy mismo, y solamente con los que están presentes en esta sesión, una pequeña actividad complementaria. Es decir, vamos a pasar nuestros ojos por estas dos presentaciones de que ya les hablé, la de la semana 7 y la de la semana actual. Vamos, repito, a pasar nuestros ojos, a leer brevemente el contenido de estas presentaciones, que no son cortitas, por cierto, van a tomar algo de tiempo, y luego, durante los últimos minutos de esta misma presentación, vamos a tener una actividad, digamos así, evaluada, pero no para empeorar, sino para mejorar. O sea, no para restarle a la nota que ya tiene, sino para aumentarle a la nota que ya tiene. Entonces, esta actividad la vamos a hacer hoy mismo, repito, para que ustedes puedan, gracias a ella, mejorar la nota del cómputo uno, del bloque de aprendizaje número 1. Entonces, repito, lo que tendrían que hacer entonces es, ya sea en el enlace superior, que es este de arriba, o en el de abajo que dice descargar contenidos, aquí ustedes pueden encontrar las presentaciones, tanto la de la semana 7 como la de la semana 8. La semana 7 aquí y la semana 8 aquí. Bueno, dicho eso, vamos a ver la semana 7. Se titula La posesión en el derecho civil y dice que la posesión como concepto es fundamental en el derecho civil al establecer una relación entre personas y cosas. Aunque parece ser simple, encierra una complejidad jurídica que ha sido objeto de extenso debate y análisis. Vamos a explorar entonces la naturaleza de la posesión, sus elementos constitutivos, la relación que tiene con otros conceptos jurídicos como la propiedad y la tenencia y su importancia en el ordenamiento jurídico y social. Esa es entonces la idea de esta presentación. Les anticipo que a nivel constitucional la posesión resulta protegida, incluso por la Carta Magna. En el artículo 2, por cierto, de la Constitución, se dice que toda persona tiene derecho
y entre otros valores se menciona la propiedad y la posesión. Se mencionan como lo que son conceptos separados, términos distintos que, aunque son afines y se relacionan estrechamente entre sí, pero eso no significa que sean la misma cosa, son cosas diferentes. Vean, para facilitar un poquito la explicación, tal vez valga la pena que nos remitamos al Código Civil y busquemos la definición de posesión. Aparece, por cierto, en el título séptimo llamado de la posesión en el artículo 745 y siguientes del Código Civil. Entonces, dice este artículo 745, al darnos una definición legal de la posesión, que es, fíjense bien, la tenencia, una cosa determinada, con ánimo de ser señor o dueño. Entonces, es una definición legal, es decir, que la podemos encontrar en la ley de lo que es la posesión. Es, repito, la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño. Fíjense que vamos a partir de esta definición a establecer la existencia de tres conceptos o tres términos diferentes entre sí: propiedad, posesión y tenencia, como, repito, figuras jurídicas distintas, diferentes, que no son lo mismo. La posesión, dice, es la tenencia de una cosa determinada, pero esa tenencia, llamada corpus o elemento material, va acompañada del ánimo o voluntad o intención manifiesta de ser señor o dueño. Sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo. Fíjense que nos habla aquí del dueño, precisamente porque el dueño o propietario, en la mayoría quizá de los casos, es también el poseedor. Repito, la posesión la puede perfectamente tener el dueño o propietario. Y por eso dice en esta parte, sea que el dueño. O, y aquí viene la otra, llamémosle categoría de persona, que puede ser poseedora también. Es decir, alguien que no es dueño, pero que se tenga por tal. Es decir, el que es, o el que se da por tal, el que se da por tal. Aquí lo que quiere significar el Código Civil en este artículo es que en ese segundo caso no estamos en presencia del dueño o propietario. Es decir, Vamos. no estamos en presencia del que tiene el derecho real de dominio o propiedad sobre la cosa, sino estamos en presencia de alguien que se da por dueño. Es decir, se entiende y actúa como si fuera dueño, pero ojo, no lo es, no lo es. Entonces, el dueño, cuando es el dueño, el mismo poseedor, o el que se da por tal, podría, fíjense bien, tener la cosa por sí mismo, o podría tenerla por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Otra persona es el que tiene la cosa, pero en lugar y a nombre de él. A partir de esta definición, ya ustedes podrían comprender a qué se refiere esta frase cuando dice que el concepto de la posesión
es aparentemente simple, pero encierra una complejidad jurídica que ha sido objeto de extenso debate y análisis a lo largo de la historia del derecho. Por cierto, no en todas las legislaciones la posesión tiene el mismo significado. De hecho, entre nosotros la posesión tiene un significado peculiar, singular, quizás único, que no es compartido por otros autores, otros estudiosos u otras legislaciones. Bien, hay un sentido técnico y hay un sentido vulgar de la posesión. En su sentido vulgar es obviamente el acto de tener algo bajo control físico. Independientemente de si es o no es dueño, en sentido vulgar, la posesión es tener algo bajo su dominio, bajo su poder, bajo su control. Usted tiene algo y lo controla, puede hacer y deshacer, como se dice vulgarmente, con esa cosa. Pero en su sentido ya técnico, que es el que nos interesa, el término posesión y su significado cambia según las legislaciones. En Suiza y en Alemania, por ejemplo, es una forma de dominación sobre la cosa con implicaciones jurídicas específicas que van más allá del mero control físico. En el Código Civil chileno, ya lo vimos en el artículo 745, la posesión se define como la tenencia de una cosa con ánimo de ser señor o dueño. Esta definición entonces incorpora, junto con el elemento corporal, material o físico, un elemento psicológico que es crucial y que es conocido como animus. Otra vez, el corpus y el animus son los dos elementos que constituyen la posesión y que la distinguen, por supuesto, de otras figuras que son de mera tenencia. El animus, entonces, o intención de comportarse como dueño, es fundamental en la concepción chilena y, por supuesto, salvadoreña de la posesión. ¿Por qué? Les recuerdo que nuestro Código Civil proviene prácticamente con adaptaciones mínimas del Código Civil chileno. Casi es una copia al estilo de copia y pega del Código Civil chileno, el nuestro. Sin el elemento del animus, la mera tenencia física o material no constituye posesión. Bueno, ¿cómo podemos entonces resumir este asunto? Miren, por cierto, valdría la pena también recordar el concepto de dominio o propiedad, siempre tomado del Código Civil. En el artículo 568 del Código Civil nos define siempre legalmente el dominio o propiedad. Tomen en cuenta que el dominio es un derecho real. El dominio, repito, es un derecho real. Por cierto, es el derecho real por excelencia. Y según el artículo 568 del Código Civil, se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. Fíjense que el dominio o propiedad podría existir separado del goce de la cosa, en cuyo caso se le llama mera o nuda propiedad al mismo dominio cuando está separado del goce de la cosa. Lo que significa que, bajo ciertas circunstancias, un dueño podría ser simplemente un mero o nudo propietario, porque el goce de la cosa, que está separado de su derecho de dominio,
lo tiene una persona diferente. Y es el caso del usufructo. Es el caso del usufructo. Es decir, cuando el dominio o propiedad se fracciona o se divide en estos dos componentes. La mera o nuda propiedad por un lado y el usufructo por el otro. De tal manera que con respecto a una misma cosa, Juan podría ser el dueño, aunque en este caso sería el mero o nudo propietario, porque Pedro podría ser el usufructuario de esa misma cosa. Bueno, pero lo que quería destacar de esta definición es que según el artículo 568, el dominio o propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa. Aquí vincula el derecho con el hecho. El derecho se llama dominio y es efectivamente el derecho de poseer. La posesión, a diferencia del dominio, no es un derecho. La posesión, insisto, no es un derecho. La posesión es un hecho, tal como lo vamos a continuar viendo en esta presentación. Am, Hay varias teorías sobre la naturaleza jurídica de la posesión. Ello ha causado un debate histórico y tenemos entre los expositores de esas teorías a Savigny, Frederick Carl von Savigny y Rudolf von Jhering. La teoría de Savigny y la teoría de Jhering. Según Savigny, la posesión es fundamentalmente un hecho, aunque se reconocen consecuencias jurídicas. Es una situación fáctica, o sea, de hecho, que el derecho protege. Por el contrario, Jhering ve la posesión como un derecho protegido jurídicamente. Según esta teoría, la posesión es un interés jurídicamente protegido que en sí mismo constituye un derecho. Vemos entonces que son teorías contrapuestas, es decir, diametralmente se oponen la una a la otra. Ok, ¿qué piensa el Código Civil chileno al respecto? El Código chileno define explícitamente, ya lo vimos en el 745, la posesión como una tenencia. Y eso obviamente la sitúa en el ámbito de los hechos más que en el de los derechos. Y esta caracterización es fundamental para poder entender el tratamiento que el código y la ley le da a eso. A diferencia entonces de los derechos, la posesión se entiende como una situación fáctica, de hecho, que existe independientemente de su reconocimiento legal. Y aunque sea considerada como un hecho, la posesión produce importantes consecuencias jurídicas. Básicamente, esas consecuencias jurídicas a lo mejor puedan resumirse en tres o quizás cuatro. La primera es que el poseedor se reputa o se presume dueño, mientras no haya alguien que pruebe o demuestre lo contrario. Eso tiene importantes repercusiones a nivel procesal, es decir, a nivel probatorio. Tiene que ver con la carga de la prueba, o sea, con a quién le corresponde probar. En el caso del poseedor, este se presume o se reputa que es dueño y por ende no tiene que probar dominio, sino que el que alega lo contrario a esa presunción es el que tendría que probar que el dueño o propietario es otra persona distinta del poseedor. Entonces, esa es una de las consecuencias jurídicas de la posesión en el sentido de que releva de prueba al poseedor, ya que esa tenencia material, junto con el ánimo de comportarse como propietario,
hace presumir que es el propietario, repito, aunque no lo sea, aunque no lo sea. A veces lo es, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque el dominio o propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa. De tal manera que cuando el dueño está poseyendo exclusivamente algo, en ese caso tenemos que el derecho y el hecho coinciden en la misma persona. Pero, repito, hay tantos casos, pero tantos en los cuales el dueño no es el poseedor, ya que el poseedor es otra persona diferente. Pero ojo, no es lo mismo un título de mera tenencia que la posesión. Y para que les quede bien claro desde ya, porque ustedes podrían estar pensando que a lo mejor un arrendatario podría ser poseedor. Y de hecho, ¿cómo funciona un arrendamiento? Pues fácil. Una persona entrega a otra un bien. Imagínense, por ejemplo, un edificio o un local comercial, un vehículo o una casa de habitación. Es decir, una persona, repito, entrega a la otra en concepto de arrendamiento un bien X, un bien cualquiera. Entonces, cuando esta persona, el arrendatario, recibe ese bien, pues en realidad nosotros lo vemos actuar, lo vemos comportarse como si fuera dueño. Es decir, actúa con relación a ese bien como actuaría el dueño o propietario. Desde el momento mismo en que tiene las llaves, en que lo abre, en que lo cierra, en que lo limpia, en que lo habita o en que lo usa para un negocio o para lo que sea. Pero otra vez, lo vemos y ante nuestros ojos pareciera como si esa persona fuera la dueña o propietaria, especialmente porque desconocemos y en realidad ni nos interesa bajo qué concepto es que entró a ese lugar. Pero ojo, el arrendatario sabe a ciencia cierta y el título con el cual recibió ese bien, esa cosa, es un título que le hace reconocer expresamente el dominio ajeno. Es decir, al haber suscrito, si es que lo hizo documentalmente, o al haber pactado, si es que lo hizo verbalmente, un arrendamiento, está con ello reconociendo expresamente el dominio ajeno, es decir, que otra persona es el dueño o la dueña. Mismo reconocimiento que hace cuando mes a mes paga la renta, por vía de ejemplo. Cuando al recibir los recibos de energía eléctrica o de agua potable o de telefonía o de televisión por cable, que a veces vienen a nombre del dueño y recibe esta factura, este comprobante, va y lo paga a nombre del dueño. Es decir, hay algunas manifestaciones que de manera clara y expresa indican que está reconociendo dominio ajeno. Y es que cuando se reconoce dominio ajeno, ese animus es inexistente y nos quedamos solamente con el corpus o con la mera tenencia. El arrendamiento entonces es un título de mera tenencia, como lo es también el depósito o el comodato. Si alguien recibe mediante un contrato de depósito un bien, ese mismo contrato está haciendo evidencia de que no es ni podría nunca llegar a ser dueño porque su título, es decir, el acto o el, llamemos, la adquisición o la entrada a esa tenencia implica el reconocimiento expreso de que otra persona es la dueña o propietaria. Entonces, necesitamos para estar en presencia de la posesión esa combinación de estos dos componentes,
de estos dos elementos, el corpus y el animus. El corpus, otra vez, es el poder de dominación sobre la cosa, aunque no requiere un contacto inmediato o directo, porque ese contacto directo o inmediato podría tenerlo otra persona, pero a nombre del poseedor. Es como que usted, por ejemplo, sea el poseedor de un terreno, de una finca, de una hacienda, de un lote de playa, de un rancho, y tenga allí personas que se lo cuidan o que se lo administran. Y esas personas, obviamente, le dan cuentas a usted de ese cuido, de esa administración, de esa vigilancia. Pero no es que usted esté permanentemente en ese inmueble, sino que son otras personas las que están, pero el control, el poder de dominación lo tiene usted. De tal manera que cuando usted llega, por ejemplo, y encuentra algo que no le gusta, que no está bien, entonces perfectamente puede despachar a esas personas y decirle, mire, se me van de aquí inmediatamente, y obviamente tendrían que hacerlo, porque el que tiene el corpus y el animus, en este caso, es usted, no son ellos. Ellos están prácticamente teniendo a nombre de usted. Por eso decía el 745, sea que el dueño o el que se da por tal la tenga por sí mismo o por medio de otra persona. Ese entonces, el corpus, es el elemento material de la posesión. Y el animus es la intención de actuar como propietario. Eso puede ser interpretado de diversas maneras, como el deseo de poseer para uno mismo o como señor y dueño. Este elemento psicológico es lo que distingue la posesión de la mera tenencia. Entonces, ¿cuál sería la relación entre posesión y tenencia? Pues aquí está en esta presentación, en esta diapositiva. La tenencia es la mera detentación física, sin la intención, sin ese elemento volutivo o de voluntad o psicológico de comportarse como propietario. El tenedor entonces reconoce el dominio ajeno y prácticamente actúa en nombre de otro. Lo que distingue entonces la posesión de la tenencia es el animus domini. Así se le conoce a este animus domini, o sea, la intención de actuar como propietario. Este elemento psicológico es el que transforma la simple tenencia en posesión. La posesión entonces combina esos dos componentes, el control físico, llamado corpus, y la intención de comportarse como dueño, llamado animus. Esa combinación es la que le otorga al poseedor derechos y protecciones que no tiene el mero tenedor. Bueno, yo creo que con esto resulta un poco suficiente para que ustedes puedan diferenciar entre lo que es la posesión, el dominio y la mera tenencia, que, como les repito, son cosas diferentes. Manejemos otra vez un ejemplo. Supongamos que usted, eh, en estas vacaciones que se avecinan de Semana Santa, quiere ir y disfrutar de un paseo por la playa. Y resulta que usted tiene un vecino, que a la vez es muy amigo suyo, que tiene un rancho en la playa. Entonces viene y este vecino le comenta que sus vacaciones él las va a ir a hacer a otro país. Y usted aprovecha para decirle, mira, ¿y en el rancho quién va a estar? Pues no, no va a haber nadie. ¿Será que me lo prestas durante la Semana Santa? Y viene su amigo, que es muy buen amigo suyo, y le dice, ¿cómo no? Con mucho gusto. Yo te lo puedo prestar. Fíjense bien, a cambio de cero. Porque si le tuviera que pagar ya no sería un préstamo de uso, sino un arrendamiento, sino que de gratis, gratuitamente, porque el comodato tiene esa característica sine qua non de ser gratuito. El comodato es gratuito
como quien dice, en su esencia, esencialmente gratuito. Entonces viene, repito, su amigo y le da las llaves y le da la ubicación para que no se pierda y todas las instrucciones necesarias para que usted vaya y utilice esa propiedad que es de su amigo durante la vacación de Semana Santa. Entonces usted llega y utiliza. Obviamente, el comodato, al igual que el arrendamiento y el depósito, el secuestro, la prenda, son títulos de mera tenencia. Usted, al llegar y utilizar esa propiedad, está prácticamente actuando a nombre de otro. Y todo lo que usted haga sería o se entendería hecho a nombre del dueño. Y usted está con el título mismo que le ha permitido entrar allí, eh, reconociendo dominio ajeno. Usted en ese caso sería un mero tenedor y nunca un poseedor. ¿Cómo se podría entonces llegar a ser poseedor sin ser dueño? Bueno, en nuestro medio se han dado miles, quizás decenas de miles de casos, y probablemente en otros países también, motivados por la situación que tuvimos de violencia, de inseguridad, de amenazas contra la vida y la integridad física y moral de las personas. Y hubo muchas propiedades que literalmente fueron abandonadas, ¿no? Muchísimas propiedades que quedaron en desuso y prácticamente a la deriva, así, a la intemperie, abandonadas. Entonces, como nuestra situación económica, y ustedes lo saben, es muy precaria, hubo muchísima gente que no tenía un lugar para cosechar o para morar, para vivir. Y entonces, aprovechando la coyuntura de espacios físicos y no ocupados, o sea, que no tenían a nadie allí, entonces entraron, obviamente al principio con cierto recelo, con cierto temor, con cierta inseguridad, pero de repente, a medida que el tiempo fue pasando, esa situación se fue como consolidando, ¿no? Como que agarrando más valor. Y luego, con el paso de los años, 5, 7, 9, 13 años, ya incluso ya comenzaron a hacer algún tipo de inversión un poco más fuerte, un poco más firme. Y ya la construcción de ese rancho ya no era de bareque ni de paja, sino que ya utilizaron sistema mixto como cemento, bloques y ladrillos y teja o duralita. Y bueno, y eso se consolidó a través de los años. Y hay personas que han estado en una situación así, comportándose como dueños aún sabiendo en el fondo que no lo son, pero llega un momento en el cual ya se sienten como si son los dueños y actúan como tales. Y entonces al corpus, que es la tenencia física o material, ya se le une el animus, que es esa voluntad, ese querer, esa intención de comportarse como dueños y en efecto se comportan como dueños, a tal grado que la posesión que tienen continuada por cierto lapso de tiempo genera esas prerrogativas, esos beneficios, que por cierto no los concluí, pero uno de los cuales era que se reputa dueño. O sea, se presume que es dueño por el hecho de la posesión, por el hecho de la tenencia, más el comportamiento que ha demostrado. Y también, fíjense, y esto es lo interesante, lo habilita para convertirse en dueño por prescripción adquisitiva. O sea, la prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirirse el dominio de las cosas ajenas, requiere posesión. Posesión por cierto lapso de tiempo. Y aquí entra en juego la clase de posesión que se tiene
ya que hay posesión regular y hay posesión irregular, dependiendo la clase de título con que se cuenta al momento del ingreso, llamémosle así, del ingreso o el inicio de la posesión. La posesión, por su parte, también podría ser de buena fe o podría ser de mala fe, e incluso podría combinarse esos tipos de posesión, de tal suerte que alguien podría hacer, fíjense bien, una posesión irregular de buena fe o una posesión regular de mala fe. O podría ser irregular y de mala fe, o podría ser regular y de buena fe. Es decir, se pueden combinar esos componentes de la posesión y dependiendo de ello será el reconocimiento legal que reciba ese poseedor y también el tiempo que necesite de posesión para convertirse en dueño. Y lo otro, a lo cual también le da derecho, digámoslo así, la posesión que tiene es las acciones posesorias, de las cuales habla el Código Civil y que también vamos a comentar ya en esta otra presentación de esta otra semana, las acciones posesorias en el Código Civil. Y estas acciones posesorias cobran relevancia cuando el poseedor es perturbado, molestado o embarazado, ese es el término que utiliza el Código Civil, pero hace referencia a una especie de problemas de que alguien le está queriendo perjudicar en el ejercicio de los actos de posesión. Es decir, alguien le está turbando, molestando o perjudicando el derecho que tiene, eh, perdón, el hecho de la posesión, ya que la posesión no es un derecho. Pero también se da el caso de personas que son despojadas de la posesión. Y ese despojo de la posesión podría en algunos casos ser hasta con violencia o con clandestinidad. También se menciona ese otro término en el Código Civil. Entonces, las acciones posesorias se han diseñado para proteger al poseedor contra estos, llamémosle, ataques que pueda recibir de otras personas y que tengan que ver con la posesión que tiene sobre esos bienes. Entonces, dice el código que las acciones posesorias tienen dos objetivos o finalidades principales: conservar la posesión de bienes raíces o incluso de derechos reales constituidos en ellos, o sea, conservar la posesión. ¿Por qué conservarla? Porque está siendo obstaculizado su ejercicio o alguien pretende, pero no lo ha logrado todavía, despojarle de la posesión. Alguien quiere quitarle la posesión. Y ojo, ese alguien podría ser el dueño o propietario de ese bien, pero aún contra el dueño o propietario se pueden válidamente ejercer estas acciones posesorias, porque aquí el legislador lo que está queriendo evitar es que las personas, y se está refiriendo al dueño, actúen, digamos, de facto. Es decir, que las personas, sin acudir a los tribunales, quieran hacerse justicia por su propia mano. Es decir, muchas veces para recuperar la posesión, el dueño o propietario incurre en algunas acciones que incluso podrían ser consideradas hasta hechos punibles, o sea, delitos ilícitos penales. ¿Por qué? Porque en su afán, y obviamente teniendo muchas veces hasta un documento que le dice que es dueño o propietario, entonces quieren como recuperar a la fuerza la posesión que otra persona tiene.
Es decir, utilizan amenazas, utilizan intimidación, utilizan violencia y muchas veces hasta utilizan algunas estrategias, como por ejemplo, van a la compañía de energía eléctrica y logran acreditar con alguna escritura que son los dueños, aunque no prueban posesión en ese momento, pero para la compañía eléctrica es suficiente con que le demuestre que es el dueño y por vía de ejemplo le cortan el suministro de energía eléctrica. Muchas veces hacen lo mismo con el suministro de agua potable. Y esos son acciones que no están permitidas, que lejos de eso son acciones que perturban o dificultan o estorban o embarazan el ejercicio de la posesión que tiene la persona. Entonces, esas acciones posesorias, de alguna manera, son las que el Código Civil menciona como alternativas o como medidas que el poseedor puede ejercer para conservar la posesión y cuando la ha perdido, para recuperarla, para que se le restablezca la posesión que perdió. El plazo es muy corto para recuperar la posesión. Cuando la ha perdido es de solamente un año completo desde que el poseedor ha perdido la posesión y si fue violentamente que fue despojado, ese año se cuenta desde el último acto de violencia. Y cuando no fue violenta, sino clandestina el despojo, se cuenta desde que haya terminado esa clandestinidad. Y las reglas obviamente van a depender cuando se ha perdido de forma violenta o de forma clandestina y tiene derecho no solo a la restitución, sino también a una indemnización. En otras palabras, el poseedor que ha sido despojado de su posesión a través de estas acciones en este caso es una acción de amparo de recuperación que se da ante un despojo, tiene, repito, derecho a que se le restituya la posesión perdida y a que se le indemnice los daños y perjuicios que le fueron ocasionados. Ahí está eso en los artículos 922 y 923 del Código Civil. Incluso si no fuera el propietario el que está haciendo estos actos, sino otra persona diferente, el propietario debe auxiliar al poseedor contra turbadores o usurpadores cuando sea requerido al efecto. Bueno, aparte de estas, digamos, dos acciones posesorias, también existen acciones posesorias que el código llama especiales. Vamos a ver en el Código Civil estas acciones posesorias. El artículo 918 comienza esta regulación de las acciones posesorias, cuando dice que tienen por objeto conservar, en el caso de que se está obstaculizando el ejercicio, pero todavía no se le ha despojado, o recuperar la posesión, eso sí, de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos. Dice el Código Civil que estas acciones de conservación o de recuperación se ventilan, o sea, se tramitan en juicio sumario y en la forma que en el Código de Procedimientos se prescribe. Obviamente, ya no le llamamos juicio sumario, ni tampoco el código es el Código de Procedimientos Civiles. Sabido por todos es que ahora es el Código Procesal Civil y Mercantil
y es un proceso especial el que se va a ventilar, el que estamos estudiando, empezando a estudiar. Es el proceso especial posesorio. Y aquí nos da, obviamente, algunas reglas para que nosotros podamos, ¿por qué no decirlo?, familiarizarnos con la forma en que debemos presentar una demanda en este tipo de procesos. También aparece en el 921 el plazo en que prescribe las acciones que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión. Vamos a ver. Este, este asunto, en el artículo 924, hay una disposición que dice de que en estos procesos posesorios podrán exhibirse títulos inscritos de dominio para comprobar la posesión. Vean, esto no deja de ser un poco raro, diría yo, raro, porque lo que se inscribe en el registro, o sea, un título inscrito, y tal como lo dice este mismo artículo, es el dominio, no la posesión. Entonces, este artículo 924 tiene sentido, fíjense bien, cuando el dueño o propietario es también el poseedor. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo en que con su escritura podría comprobar no solamente el dominio, sino también la posesión. Sin embargo, y aquí viene una especie de contradicción eh, jurisprudencial, la sala en innumerables resoluciones ha dicho que la posesión, siendo como lo es un hecho, no se prueba documentalmente, sino que se prueba con testigos. Eso ha sido unas resoluciones constantes dictadas por nuestros tribunales, que para probar la posesión se prueba con testigos. De hecho, es el artículo 926 el que se utiliza para explicar esa forma de probar la posesión. Dice, la posesión material deberá probarse por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como, y aquí nos da algunos ejemplos, el corte de maderas, la construcción de edificios, cerramientos, plantaciones, cementeras y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión. Entonces, para poder tal vez aclarar un poco este tema, que no deja, repito, de ser contradictorio y por ende confuso, repito, la posesión no es un derecho. Y al no ser un derecho, mal podemos decir que lo vamos a probar con un título inscrito. Ah, la posesión, siendo un hecho, la vamos a probar mediante testigos. Incluso hay un par de resoluciones por ahí con las cuales no estoy tan de acuerdo, que dicen que hasta el reconocimiento judicial efectuado por un juez podría coadyuvar, quisiera mejor utilizar ese término, coadyuvar junto con la prueba testimonial para acreditar la posesión. Repito, coadyuvar, porque ¿cuánto podría durar un reconocimiento judicial? Dependiendo del tamaño del inmueble, podría ir desde una media hora hasta unas 2 o 3 horas. Pero la parte interesada en los resultados de ese reconocimiento, de esa inspección,
podría preparar las condiciones para engañar, digámoslo así, al tribunal, al juez, para que el juez cuando llegue vea las cosas de manera distinta a como en realidad son. Por eso, en lo personal, no estoy muy de acuerdo con que un reconocimiento judicial, una inspección, pues, sea un elemento probatorio válido para acreditar o para probar la posesión. Si la posesión es continuada en el tiempo, ya que, por cierto, uno de los requisitos de la posesión para ser tal es que sea continua, es decir, no interrumpida, continuada en el tiempo, a través del desarrollo que se está dando del tiempo. Y no podría yo aceptar que en un reconocimiento que lo más que podría tardar las 2 o 3 horas a lo sumo, dependiendo del tamaño de la propiedad, ya con eso se acredite, ya solo porque el juez vio esto y aquello. No, 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 no. Lo que el juez vio no resulta suficiente para poder acreditar ese hecho continuado y no interrumpido de la posesión que se ha dado por muchísimo más tiempo, previo incluso a ese reconocimiento del que estamos hablando. Y yo, por ejemplo, estoy ventilando un caso ahorita de un despojo violento que se hizo de una posesión en la cual aparece un reconocimiento judicial y es hasta chistoso cómo los abogados le habían dado instrucciones a las partes interesadas, tanto a la parte demandante como a la parte demandada, para que cuando llegara el juez hicieran esto e hicieran aquello, y que usted se acuesta en la hamaca y que ahí en la hamaca se está meciendo y luego se levanta y luego se va para la sala y en la sala enciende el tele. Hasta chistoso es. Cómo los abogados en ese teatro, ¿no? Para demostrarle al juez quién era el poseedor, le daban instrucciones precisas de cómo comportarse en ese momentito en que duró la inspección. Yo, repito, no estoy para nada de acuerdo con eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque, como les repito, me interesa que hagamos esa pequeña prueba. Van a tener 20, 40 minutos desde las 11:40 hasta las 12:20 para resolver unas preguntas al estilo de Canvas, ¿verdad? Relacionadas con este tema de las acciones posesorias. Por supuesto, al momento de contestar las preguntas, pueden auxiliarse de estos contenidos, el código tanto civil como procesal, las presentaciones que a estas alturas ya las podrían tener hasta descargadas ustedes para poder contestar a estas preguntas sencillas que les van a permitir mejorar, no perjudicar, sino mejorar la nota que ya tienen en este primer bloque de aprendizaje. Bueno, dicho eso, voy a compartir aquí en el chat el, el vínculo, sí, quizás mejor el vínculo de la actividad. O la pueden buscar aquí en Canvas, en tareas. Vamos a verlo como estudiante. Y aquí está. Se llama actividad complementaria. Y en un minuto, no, ya está disponible la actividad complementaria. Y aquí en el chat les coloco el código para que ustedes se queden trabajando y la asistencia la tomaré de los que estén trabajando, los que hagan la prueba. Ahí va a quedar registrado si usted ha hecho o no esta actividad complementaria y de allí tomaré la asistencia. Así que si tienen alguna pregunta y si no, pues es todo por ahora. Se quedan trabajando ahí en Canvas. ¿Cuál es la clave, Liz? Ahí la puse en el chat. No la pueden compartir con nadie que no esté en la sesión. En el chat de esta sesión de Zoom.
Ahí está la clave.